Buenos días. Pues en primer lugar espero que hayáis pasado unas, entre comillas, felices vacaciones, aunque sea confinado, y que hayáis descansado porque ahora vamos a seguir manos a la obra. Entonces vamos a comenzar donde lo dejamos la otra vez, que es con la resolución de triángulos. Al igual que en los últimos vídeos, como hay una serie de ejemplos que voy a tener que realizar, prefiero que primero veáis el vídeo y entendáis toda la explicación y después pues vayáis poniendo el vídeo en pausa en el minuto que necesitéis y copiéis todo en el cuaderno, ¿vale? Os recuerdo que estábamos con la resolución de triángulos y vamos a ver el segundo tipo. ¿En qué consistía resolver un triángulo? Pues consistía en, a partir de unos datos iniciales, terminar de averiguar la medida, la amplitud de los dos ángulos agudos y la longitud de los tres lados del triángulo. Entonces, en este tipo 2, ¿qué nos van a dar como datos iniciales? Pues nos van a dar la amplitud de uno de los ángulos agudos y la longitud de uno de los lados. Por lo tanto, nos queda por averiguar el otro ángulo agudo y la longitud de los otros dos lados. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues el procedimiento va a ser relativamente sencillo. Primero vamos a utilizar que los tres ángulos tienen que sumar 180 grados para calcular el ángulo agudo que nos falta. Y segundo, a partir de las razones trigonométricas que podamos definir con los datos iniciales y con el lado que queramos calcular, vamos a calcular los dos lados que nos faltan, ¿vale? Bien, pues esto lo vamos a ver en dos ejemplos. Vamos con el primero. Si os dais cuenta, en el primero, aquí os lo pongo, nos dan este triángulo rectángulo. Sabemos que yo normalmente llamo A al ángulo de 90 grados. Aquí tengo los 90 grados, ahí no tengo nada que calcular. Por ejemplo, este puede ser el ángulo B, en cuyo caso este es el lado B. Entonces este es el ángulo C, este es el lado C, que lo conozco. Y entonces me falta el ángulo C, el lado B y el lado A, que es la hipotenusa. Vale, pues yo en primer lugar lo que voy a hacer es calcular el ángulo C. ¿Vale? Ángulo C. ¿Y cómo voy a calcular el ángulo C? Pues de la siguiente manera. Sé que 90, que es A, más 30, que es B, más C, tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, C es igual a 180 menos 90 menos 30, es decir, C es igual a 60 grados. Ya tenemos el ángulo. Y ahora vamos a ir calculando cada uno de los dos lados. Por ejemplo, podemos empezar con el lado B. Lado B. Entonces, para calcular el lado B, lo que voy a hacer es utilizar la razón trigonométrica que relaciona el lado B con el lado C y con el ángulo de 30 grados. Es decir, que relaciona el lado que yo quiero calcular con los dos datos iniciales que me dan. Entonces, si me dan el ángulo, quiero calcular el cateto opuesto y para ello tengo que utilizar el cateto contiguo, pues la razón trigonométrica que relaciona un ángulo con el cateto opuesto y el cateto contiguo es la tangente. Entonces, para calcular el lado B, tenemos que la tangente de 30, que la puedo calcular, ya sabéis que cuando estamos en la resolución de un triángulo o en un problema, prefiero que estas razones trigonométricas las calculéis con la calculadora, no hace falta que escribáis la expresión radical. Sería el cateto opuesto, que es B, partido por el lado que es 12. Cateto contiguo, que es 12. Entonces, si de esta expresión despejo B, me quedaría que B es 12, paso el 12 multiplicando, por tangente de 30. Ya sé que para calcular la tangente de 30, la calculadora la tengo que tener en grados. Es decir, tiene que estar la D. Pues vamos a hacer ese cálculo. Encendemos la calculadora, ¿vale? Se vea bien, a ver. Encendemos la calculadora, ya veo la D y ahora pues lo único que tengo que hacer es 12 por tangente de 30 y cerrar paréntesis. Y eso ya pues me da que es 6,93 centímetros. Y ahora pues vamos a calcular el lado A.
lado A. Pues ahora para calcular el lado A, igual, tengo que relacionar el lado A con el ángulo 30 y con el 12 centímetros, con el lado C. Entonces, respecto al ángulo, 12 centímetros es el cateto contiguo. A es la hipotenusa y la razón trigonométrica que relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa es el coseno. Por lo tanto, el coseno de 30 es el cateto contiguo 12 partido por la hipotenusa. Aquí yo tengo que despejar A. Lo hago en dos pasos. Primero paso A multiplicando y resulta que A por el coseno de 30 tiene que ser 12 y ahora despejo A. Y A es 12, paso el coseno de 30 dividiendo entre coseno de 30. Y así es como voy a calcular A. Pues directamente A va a ser igual a 12 entre coseno de 30. Y eso nos da 13,86. 13,86 centímetros. Y de esta manera, pues ya tenemos el triángulo resuelto. A es 13,86, B es 6,93 y el ángulo C es de 60 grados. Bueno, vamos con otro ejemplo más. Nuevamente, en este ejemplo nos están dando la amplitud de uno de sus ángulos agudos y la longitud de uno de sus lados, que en este caso es la hipotenusa, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, digo que este es A, 90 grados, por lo tanto, este es el lado A. Aquí creo que había puesto B, aquí voy a tener que poner B, y ahora me están dando el ángulo C, que es 55, y me falta el lado C. Por lo tanto, de inicio nos dan el ángulo C, que vale 55 grados, y la longitud de la hipotenusa, que vale 15 metros. Y tenemos que calcular el otro ángulo agudo, el ángulo B, y los dos catetos, B y C. Vale, pues vamos a empezar. Pues yo voy a empezar, por ejemplo, con el ángulo B. Ángulo B. Pues para ello sabemos que si sumamos A, que es 90 grados, con C, que son 55 grados, con el ángulo B, nos tiene que salir 180. Es decir, B es igual a 180 menos 90 menos 55. Es decir, B tiene que ser 45 no, tiene que ser 35 grados. 90 menos 55, que nos da 35 grados. Perfecto. Y ahora pues vamos a calcular los lados. Por ejemplo, vamos a empezar con el lado B. Vamos con el lado B. Entonces, con el lado B lo que tengo que hacer es relacionar el lado B con la hipotenusa, que es el otro lado que nos dan, y con el ángulo de 55 grados. Entonces, con respecto al ángulo de 55 grados, B es el cateto contiguo y A es la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona el ángulo con el cateto contiguo y con la hipotenusa es el coseno. Por lo tanto, el coseno, de aquí tengo que el coseno de 55 es igual al cateto contiguo, que es B, partido por la hipotenusa, que vale 15. Es decir, B sería 15, ¿vale? El 15 que está aquí dividiendo lo paso al primer miembro multiplicando por el coseno de 55 y ya de esto se encarga la calculadora. De aquí ya tengo que B va a ser igual, pues solamente tenemos que multiplicar 15 por el coseno de 55 y esto nos da 8,60, 8,6. 8,6, ahora son metros. Y vamos con el lado C. ¿Se ve? Sí. Lado C. Tenemos aquí el lado C. Pues ahora tenemos que relacionar el lado C con respecto al ángulo de 55 grados. C sería el cateto opuesto y A sigue siendo la hipotenusa. 15 metros sigue siendo la hipotenusa. Por lo tanto, la razón trigonométrica que relaciona el ángulo de 55 grados con la hipotenusa y con el cateto opuesto es el seno. Entonces sabemos que el seno
de 55 es el cateto opuesto, que en este caso es C, partido por la hipotenusa, que vale 15. Por lo tanto, despejo C pasando 15 al primer miembro multiplicando, y C va a ser igual a 15 por el seno de 55. Por lo tanto, C va a ser igual, pues vamos a hacer la operación. 15 por, ahora es seno de 55. Y esto nos da 12,29. 12,29 metros. Y de esta manera, pues ya hemos calculado los dos lados que nos faltaban. B es 8,6 metros, C es 12,29 metros. Y el ángulo agudo que nos faltaba, B, que es de 35 grados. Bien, pues con esto ya tenemos los ejercicios de la parte de teoría vista. Ahora os pondré una hoja de ejercicios y ya os diré lo que os va a entrar para los tipos de ejercicios que os voy a preguntar el viernes. Pero vamos, básicamente van a ser funciones. Una función definida a trozos, una función exponencial o logarítmica, una función de proporcionalidad inversa y un problema. Muy bien, pues mucho ánimo con el trabajo. Hasta luego.